Traumatismos cráneoencefálicos. La mayoría de ellos se originan por accidentes de tráfico. Casi todos los restantes se deben a caídas o golpes directos sobre la cabeza. Constituyen la principal causa de muerte por accidentes de circulación. Así, son responsables de aproximadamente el 20% de todos los fallecimientos de personas jóvenes, sobre todo varones de entre 15 y 35 años. Es importante distinguir entre las lesiones primarias, consecuencia de la acción directa del traumatismo, y las lesiones secundarias, las cuales se originan por un mecanismo indirecto a través de la hipoxia, la isquemia y el edema cerebral que con frecuencia acompañan a los traumatismos cráneoencefálicos graves. Entre las lesiones primarias hay que citar la contusión, focos corticales de necrosis, hemorragia y a veces edemas locorregional intenso, pero siempre con integridad de la dura madre. Laceración, una herida del parénquima cerebral acompañada de disrupción de la dura madre. Lesiones por contragolpe, localizadas en el punto opuesto al lugar del impacto. Y la conmoción cerebral, en la que suele haber pérdida transitoria de conciencia sin lesiones morfológicas apreciables. Las lesiones secundarias del sistema nervioso central se deben a dos circunstancias que se producen con frecuencia en los traumatismos cráneoencefálicos graves. A. El traumatismo asociado de otras partes del cuerpo, sobre todo el sistema cardiorrespiratorio y las vísceras abdominales. Y B. La pérdida de la autorregulación de la circulación cerebral, vasoparálisis, y la permeabilización de la barrera hematoencefálica como consecuencia del propio traumatismo. En la evaluación neurológica completa hay que prestar especial atención al examen de las pupilas, tamaño, simetría y reactividad a la luz, y a la valoración del grado de coma. La anisocoria sugiere una lesión ocupante del espacio que suele obedecer a una herniación del uncus con parálisis del tercer par craneal. En cambio, unas pupilas simétricas reactivas y de 2 a 2,5 milímetros permiten excluir casi con seguridad una lesión mesencefálica. En la valoración del grado del coma se emplea la escala de coma de Glasgow, que integra la valoración de la apertura de los ojos con la respuesta verbal y motoras a diversos estímulos. Escala de Glasgow para el coma. Apertura de ojos, espontánea 4 puntos, a la voz 3, al dolor 2, no los abre 1. Respuesta verbal, orientado 5 puntos, confuso 4, inapropiado 3, incomprensible 2, ninguna 1. Respuesta motora, obedece una orden 6 puntos, localiza el dolor 5, retira la extremidad 4, flexión anormal 3, extensión anormal 2, sin respuesta 1. De este modo, cabe clasificar los traumatismos en graves, puntuación igual o inferior a 8 dentro de las primeras 48 horas después del accidente y tras la correspondiente reanimación. Moderados, puntuación entre 9 y 12. Y leves, puntuación de 13, 14 o 15. También existen clasificaciones de lesiones cerebrales traumáticas que se basan en determinados parámetros que se pueden obtener en la tomografía computarizada. Cuadro clínico. La conmoción se presenta como una pérdida de conciencia sin alteraciones radiológicas ni anatomopatológicas demostrables, aunque en general es la forma más leve de traumatismo cráneoencefálico. En las formas más graves puede conducir al coma irreversible. Clínicamente se compone de dos elementos esenciales, la parálisis sensitivo-motora y la amnesia retrógrada. La contusión y la laceración suponen siempre una mayor intensidad del traumatismo, por lo que auguran una recuperación más lenta y una posible persistencia de secuelas neurológicas. Estos pacientes presentan un riesgo elevado de sufrir accesos epilépticos en las horas o días siguientes al episodio. Junto a la sintomatología cerebral, hay que atender a las fracturas craneales, que pueden ser lineales de la bóveda, estrelladas o deprimidas, casi siempre sobre focos de contusión o laceración. De la base del cráneo,
cuando son de fosa anterior, acompañadas habitualmente de rinolicorrea y el característico hematoma en antifaz. Del hueso temporal, con frecuencia con otolicorrea, y de las celdas mastoideas o de los senos paranasales, con neumoencéfalo traumático. Complicaciones. Entre las inmediatas, las más importantes son el hematoma extradural agudo y el hematoma subdural agudo y crónico. El hematoma extradural agudo se debe casi siempre a la rotura de una arteria meningea y aparece en forma de una colección sanguínea encima de los lóbulos frontal, parietal y temporal, que se expande con rapidez y puede poner en peligro la vida del paciente. El hematoma epidural cursa clásicamente con pérdida inicial de conciencia, seguida de un breve intervalo lúcido y un posterior deterioro neurológico con somnolencia, estupor, signos deficitarios contralaterales, bradicardia y trastorno del ritmo respiratorio. El hematoma subdural es una colección de sangre entre el espacio virtual existente entre la dura madre y la aracnoides parietal. Tiene origen venoso y puede ser agudo o crónico. Cuando es agudo, su evolución clínica es similar a la del hematoma epidural, aunque se extiende, en general, por un mayor espacio de tiempo, desde varias horas hasta 1 o 2 días. Los hematomas subdurales crónicos representan un mayor problema diagnóstico, ya que se producen a veces por traumatismos triviales que pueden incluso haber sido olvidados por el paciente y sus familiares. El lapso transcurrido entre el traumatismo y la aparición de los síntomas oscila entre una semana y un mes. De forma característica, los pacientes consultan por presentar cefalea y letargo de varios días de evolución. Son muy comunes los episodios de agitación y desorientación, por lo que es habitual que se sume los efectos de alguna medicación sedante. Aunque pueden faltar por completo, a veces hay signos neurológicos focales contralaterales y, si la lesión asienta en el hemisferio dominante, afasia. Entre las complicaciones tardías procede citar la epilepsia postraumática entre 6 meses y 2 años después del episodio agudo, la demencia postraumática tras traumatismos intensos y coma prolongados. El síndrome postconmocional y la meningitis postraumática recurrentes debido a la persistencia de una fístula de líquido cefalorraquídeo que comunica el espacio subaracnoideo con la fosa nasal o el oído medio. Tratamiento. Los dos principios esenciales que rige el tratamiento son la prevención de las lesiones cerebrales secundarias mediante una estabilización cardiorrespiratoria inmediata y el mantenimiento de una posterior vigilancia del estado neurológico con el fin de detectar la aparición de posibles complicaciones neuroquirúrgicas. Los pacientes con una puntuación en la escala de coma de Glasgow de 15 pueden ser remitidos a su domicilio y se debe instruir a los familiares sobre la necesidad de vigilar al enfermo y comunicar la aparición de cualquier alteración del nivel de conciencia o del tamaño de las pupilas. Siempre que exista una fractura o una puntuación de 13 o 14 persistente, se ingresará al paciente para la práctica de una tomografía computarizada y evacuación de lesiones ocupantes del espacio de más de 25 mililitros. Los sujetos con traumatismos graves deben ser tratados en una unidad de cuidados intensivos al objeto de mantener la normalidad de las constantes, proceder a la sedación y analgesia, así como la reducción de la presión intracraneal si está elevada, mayor de 20 milímetros de mercurio. Las complicaciones tardías ocupantes del espacio también requieren un tratamiento quirúrgico.